Hace un par de semanas me hice eco de la más que probable incorporación del doble ganador del premio de la Academia, Mahershala Ali, a la cuarta entrega, bueno, cuarta entrega no, sería ya la séptima, bueno, vosotros me entendéis, a la próxima entrega de Parque Jurásico, que actualmente se encuentra ya en pleno proceso de preproducción, con vistas a su estreno el próximo junio del 2025, vamos, el año que viene. Y algunos de vosotros quisisteis ver en esa noticia la confirmación de otra que ya se rumoreaba con bastante fuerza. Y es que definitivamente Mahershala Ali no va a protagonizar el reinicio de Blade, porque también tiene pendiente su estreno para el próximo año 2025, apenas unos meses después, si no me equivoco, será en noviembre. Y aunque, bueno, sí, es raro, la verdad, es raro que se protagonice un solo actor dos superproducciones tan a priori grandes como se les presupone a ambas. No debería ser impedimento el protagonizar una y que se cancele la otra, pero lo que hemos sabido del proyecto de Blade es que el segundo director asociado al mismo, un tal John DeMage, lo ha abandonado. Lo ha abandonado por las socorridas diferencias creativas después de estar un año en pleno proceso de intentar llevarlo a la luz. Y es el segundo, insisto. Así que, bueno, sí, parece que el chupasangres de Marvel lo va a tener complicado. Vamos, que se ha quedado sin sangre. Aunque queréis saber mi opinión, creo que todo lo que está pasando con Blade es lo único realmente coherente con la singladura del personaje. En fin, muchas cosas de las que hablar en el vídeo de hoy de Orgullo Fan, así que cabecera y comenzamos. Tenemos que retroceder al año 1998, que era una época gloriosa donde no existía el género de superhéroes. Sí, se habían hecho algunas películas de superhéroes, pero el género como tal no existía. O sea, no teníamos películas de superhéroes cada 2x3 en la cartelera. E incluso, si me apuráis, tenemos que retroceder mucho más aún, hasta el año 1973, que fue la fecha de creación del personaje de Blade por parte del guionista Mark Waldman y del artista Jim Collan para las páginas de La tumba de Drácula, que era una cabecera bastante a contracorriente que publicaba en aquel entonces Marvel, vamos, la Casa de las Ideas, y que en principio no tenía mucha vinculación con el resto de personajes de la editorial, y de hecho el propio Blade pasó bastante desapercibido. Ah, por cierto, el guionista Mark Waldman estuvo a punto de no ser acreditado en la película de Wesley Snipes de 1998. Lo hizo por petición expresa de su director Stephen Norrington y de su guionista David S. Goyer, y Wolfman de hecho demandó a Marvel por 35 millones de dólares, ¿no? Argumentando que, bueno, que el personaje era suyo y ellos se lo habían quedado, en fin, la reclamación de derechos que recurrente, ¿no? de los artistas de cómics. Pero, como diría Conan, esa es otra historia que deberá ser contada en otro momento. El punto al que quería ir es que, como solía ocurrir en aquella época con las adaptaciones cinematográficas, bueno, tenéis que tener en cuenta que los cómics eran para un nicho. Entonces, los ejecutivos de Hollywood, ¿no?, que eran quienes hacían las películas, decían, pero ¿a quién nos importa a nosotros los frikis que leen los cómics? Entonces, había sutiles o no, diferencias con respecto a la versión del personaje que se veía en los cómics. Una de las más importantes, porque os recuerdo que Blade fue precursora, lo vuelvo a decir, del género de superhéroes. De hecho, se podría considerar que de la etapa moderna como tal, del género tal y como lo conocemos hoy en día, fue precursora. La primera entrega de los X-Men se estrenó en en el 2000, o sea, 2 años después, y la de Spider-Man, la primera de Sam Raimi, en el año 2002, es decir, que Blade, como tal, del género de superhéroes, podríamos decir que es la primera. Bueno, os decía que tenía sutiles diferencias. Sí, una de ellas es que toda esa estética de samuráis, con la ropa de cuero negro y tal, que también fue precursora, porque Matrix de la Wachowski, que fue la que definitivamente detonó todo esto de las gafas de sol Ray-Ban, ¡uy, qué molonas! Bueno, pues Matrix se estrenó al año siguiente. Entonces Blade se la anticipó, y toda esta estética, insisto, de samuráis no era de los cómics. O sea, eso se lo inventó David S. Goyer, que es el guionista, se lo inventó como para hacerlo más molón al personaje y para ir un poco en consonancia con el protagonista, como Wesley Snipes, que él sí era practicante de artes marciales, de capoeira, si no me equivoco, y de alguna otra disciplina. ¿Y queréis saber qué otra cosa no formaba parte del canon del personaje de Blade y que se hizo expresamente para la adaptación cinematográfica? Bueno, pues el hecho de que era mitad humano, mitad
vampiro, que era la principal señal de identidad del personaje en su adaptación cinematográfica. Sí, o sea, eso de que, no, que era lo que más molaba, ¿no? Wow, un tío que es mitad humano, mitad vampiro, eso no era de los cómics. Eso sí, les faltó tiempo, al igual que sucedió con otras cosas que aparecieron en las películas y que no eran canon de los cómics, les faltó tiempo para apropiárselo, ¿no? Entonces, cuando vieron eso en la gran pantalla, pues precisamente en el mismo año del estreno, en 1998, en una de las páginas de Peter Parker, ¿no? Donde Blade hacía de artista invitado, pues el vampiro Morbius, sí, el que protagonizó luego ya el de toda la película de infame recuerdo hace un par de años, bueno, pues Morbius le mordía para que fuera un poco más en consonancia con lo que se había visto en la pantalla grande. ¿Y cuál es el punto al que quiero llegar? Os estaréis preguntando. Bueno, pues que esto que para alguno de vosotros puede parecer irrelevante, para mí es bastante significativo con el calado, con el peso que tenía como propiedad intelectual en ese momento Blade. Vamos, si es que se la sudaba todo el mundo. O sea, no importaba, o sea, no tenía un bagaje, a nadie le importaba nada. O sea, queréis más pruebas. Bueno, pues Marvel, que era la poseedora de los derechos, digamos que era la creadora, ¿no? Al margen de lo que diga Mark Wahlberg. Era la creadora, ¿no? Era la poseedora del derecho. Se la desprenderse de él. O sea, recibió $25.000 únicamente en concepto, no recibió porcentaje de taquilla ni absolutamente nada. Stan Lee, que es el creador de la mayoría de los personajes de la Casa de las Ideas y que luego hizo como guiño, cómplice con la audiencia, el hecho de aparecer a modo de cameo en la mayoría de las adaptaciones cinematográficas, Stan Lee, de hecho, debutó como su primer cameo fue en esta Blade haciendo de policía, pero esa aparición se cortó en la sala de montaje, no apareció en el corte que pudimos ver en los cines. Ese es el respeto que le tenían. Bueno, ¿qué demonios? New Line Cinema, que era la productora que hizo la película, en un momento pensó en hacer una especie de western moderno, trasladando la acción a México, porque se había estrenado ya Abierto hasta el amanecer, From Dusk Till Dawn, de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, y dijeron, bueno, pues igual, si llevamos esto, ¿no? También tenía que ver con los vampiros en aquella, pues si lo llevamos a México, a lo mejor la gente recuerda aquello. Y luego pensó en hacer algo más parecido a una parodia, hasta el punto de que en algún momento de la producción preguntaron a Marvel si era demasiado importante que el personaje fuera afro, es decir, si podían cambiarle el color de piel a caucásico, blanco. Claro, pásate por el foro, ¿por qué no? Así que, repito una vez más, es que no le importaba a nadie Blade. O sea, el hecho de que fuera un éxito esta adaptación cinematográfica fue una serie de fortuitas coincidencias. Suerte tuvieron de que se interesara en el proyecto en estas primeras fases el rapero LL Cool G, o como se pronuncie. Y bueno, entonces los ejecutivos de New Line Cinema dijeron, oye, pues a lo mejor para esta gente, ¿no? Para el target al que podría ir dirigida esta película, si le interesa a un tío como este rapero, ¿no? Que les gusta a la gente el hip hop, el underground, oye, pues a lo mejor Blade podría ser un icono para esta generación. Y bueno, ya afortunadamente en el proceso entraron los mencionados directores Stephen Norrington, el guionista David S. Goyer, que podría haber salido bien, igual que podría haber salido mal, porque sí, Goyer fue el responsable posterior de la trilogía del Batman de Christopher Nolan. De hecho, en el guión de Blade supuestamente colaboró David Fincher. Bueno, podría haber salido bien, insisto, pero es que Goyer venía de hacer el año anterior el telefilm del Nick Fury, protagonizado por David Hasselhoff. Bueno, y Wesley Snipes, que era el actor, indicado para interpretar al personaje, muy bien secundado por actores secundarios de lujo como Stephen Dorff o Chris Christopherson. Y de ahí, cuando llegó a las salas de cine en la primera entrega de Blade, pues lo que todos sabemos, me imagino que todos los que estáis viendo este vídeo, que la película fue un relativo éxito, debutó número 1 en la taquilla, destronando a salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg, que llevaba ya un mes en la cartelera, eso sí, y ojo que uno de los países donde Blade también fue número 1 fue aquí en España, y al final de su singladura, de su recorrido por salas, había recaudado en todo el mundo unos 150 millones de dólares, que teniendo en cuenta su presupuesto, que era una tercera parte, 50 millones, tampoco era como para tirar cohetes, pero bueno, sí que se consideró que Blade era un estándar de calidad en el que las futuras adaptaciones de viñetas a la gran pantalla debían mirarse. Fijaros, un estándar de calidad donde mirarse, teniendo en cuenta todas las diferencias que os acabo de señalar. Y es que ese es el principal hándicap para mí que tiene el personaje de Blade, y es que a nadie le importa, nadie, ni siquiera a la poseedora, a la propietaria del personaje, a la propia Marvel, que lo ha intentado de todas las maneras. Blade, si os lo estáis preguntando porque no leéis cómics, Blade nunca ha triunfado en las viñetas, y eso que lo han intentado en la Casa de las Ideas de todas las formas posibles. Le han unido a los Vengadores, nada.
le han unido luego a los mutantes, en una etapa en la que los X-Men luchaban contra vampiros, que era como sí, todo esto es muy coherente también con la trayectoria de los mutantes. Incluso antes del anuncio de la contratación de Mahershala Ali en la Comic Con del año 2019, lo que se hablaba era que Wesley Snipes podía regresar para una cuarta película, y entonces en Marvel dijeron, pues le vamos a crear una hija, para que así la coprotagonice y de alguna forma le pueda dar el rey. Coño, ni por esas. Y por si os lo estáis preguntando, no, yo no soy un hater de Blade. Me gustó la trilogía original de películas. Mi favorita es la segunda, la de Guillermo del Toro, que es la que la gente menos le gusta, pero bueno, yo es que soy así. Y vi incluso en la serie live action que hicieron en algún momento del lanzamiento de las 3 películas, que, oye, no estaba para nada mal, ¿eh? Aguantó solamente una primera temporada, es decir, que no funcionó. Pero bueno, yo me la vi y la verdad es que la disfruté, iba un poco en consonancia con las películas, incluso, bueno, la de Blade Trinity la vi un par de veces pensando que a lo mejor la primera vez la vi mal, ¿no? Que la culpa era mía, no, pero la película es malísima. Esa la dirigió incluso el propio guionista de las 3 películas, el mencionado David S. Goyer, dirigió esa Blade Trinity y fue un desastre. O sea, es que de hecho esa película, el guión estuvo a punto de trasladar la acción al futuro en una distopía donde los vampiros habían esclavizado a los seres humanos, que era como, ¿y esto qué tiene que ver con las otras 2 películas? Ah, vale, que no sabéis qué hacer, no sabéis qué hacer con el personaje. Y es que siempre he pensado que cuando en el año 2019 anunciaron la contratación de Mahershala Ali para un reinicio de Blade, siempre pensé que Marvel lo que quería, o sea, más allá de que lo tuviera pensado, realmente pensado, de oye, vamos a hacer un reinicio de este personaje, lo único que querían era vincular su marca Marvel a un actor que ya había ganado 2 premios de la Academia. Y entonces dijeron, ¿en qué lo metemos? O sea, ¿en qué lo metemos? Porque muchas opciones no tenemos, o sea, no nos llevemos a engaño. Sí es cierto que Marvel ha sido bastante inclusiva en los últimos años, pero muchas opciones para un actor de la talla de Mahershala Ali no tenían. Y entonces, bueno, como Pantera Negra no podías... Que por cierto, Will Snipes, antes de hacer Blade, también intentó levantar un proyecto para una adaptación cinematográfica de Pantera Negra, lo que hubiera salido de ahí. Total, que como no querían, me imagino, vincular a Mahershala Ali con Pantera Negra por no ensuciar el legado o evitar las comparaciones con el añorado Chadwick Boseman, pues dijeron, pues a tomar, pues, vamos a hacer Blade y ya está, o sea, y ya está. Y ahora se están escudando con esto de que ya hay 2 directores que se han ido por la puerta de atrás y que en 6 años, si tenemos en cuenta la fecha de estreno para el próximo 2025. En 6 años no han conseguido levantar el proyecto, eso ya creo que dice bastante de eso. Bueno, se está escudando Marvel en que como la marca Marvel está un tanto, digamos, deslucida, ¿vale? Que ya no hay tanto hype por cada cosa que estrenan, pues están queriendo priorizar el hacerlo bien en lugar de hacer por hacer, que también es como, muy bien Marvel, te ha costado, ¿eh? Te ha costado darte cuenta de eso. Otro gallo hubiese cantado, ¿no? Si hubieses hecho las cosas mejor, si hubieses pensado en esto, ¿no? Entonces están queriendo mimar el proyecto, ¿no? Están queriendo hacer una buena película de Blade. Pero una buena película de Blade, ¿dónde encajas Blade en Marvel actualmente? Va a ser una película más de chupasangres, de vampiros, como mucho, y ya está. O sea, es que yo creo que hasta el propio Mahershala Ali estará diciendo, ¿dónde me he metido? ¿Por qué dije que sí? Para hacer stand de Blade. Ahora dicen que Jordan Peele, uno de los directores de terror de moda, le habrían ofrecido... supuestamente le habrían ofrecido una película de los X-Men, ¿vale? Pero yo creo que iría más en consonancia con que le hubieran ofrecido el proyecto de Blade, porque claro, alguien afro, un director afro, es quien tiene que hacer la película de Blade, porque si no, bueno... en fin. En cualquier caso, tanto si es la de los X-Men como si es la de Blade, parece ser que Jordan Peele habría rechazado la proposición. Así que mira, a un año del supuesto estreno de Blade, que todavía está en el calendario, está todavía, ¿no? En noviembre de 2025 deberíamos ver Blade. Bueno, pues a un año todavía no sabemos absolutamente nada, ni quién se va a poner detrás de las cámaras, así que yo creo que con eso ya está todo dicho. Pero por supuesto, esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios y como siempre le estaré dando feedback. Y hasta que nos volvamos a escuchar, pues venga. ¡Chao, familia! Sweet embrace, time stands still in this sacred space. The moon's soft glow, caressing every face. Troubles fade without a trace.